¿Qué tal? Bienvenidos a Visibles, a visibilitas.com, este espacio por la visibilidad del deporte femenino, en un programa, en un episodio más, tratando siempre de poner en valor a las referentes de las distintas disciplinas deportivas, con ese trabajo entre la Universidad Cardenal Herrera CEU, los alumnos de CAP y también este periódico visibilitas.com. Hoy, y se veía en la cabecera, saludamos en este caso, yendo al mundo del fútbol, a Pauleta Sancho, capitana del Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, como decíamos, este espacio vinculado siempre al deporte femenino no deja de ser, bueno, un momento de conversación, de charla, de pasarlo también bien. Y primero, antes que nada, claro, vamos a tener un vídeo de presentación tuyo para ver un poquito más de Pauleta Sancho. Golazo de Pauleta Sancho para poner el 1-1 en el marcador. ¡Qué trayazo, qué golazo! En el fútbol femenino, cada partido es un reto, cada balón una oportunidad y cada gol un paso más en la historia. Pauleta, centrocampista del Valencia, es la arquitecta del juego, porque organiza cada jugada con una visión estratégica. Su número 14 es mucho más que una cifra, es la precisión y el pulso con el que guía cada pase. Desde pequeña soñó con pisar la cancha y demostrar que el fútbol es pasión. Su esfuerzo y desempeño le están convirtiendo en un referente para las nuevas generaciones. Ahí teníamos, ¿no?, esa presentación, ese vídeo de quién es Pauleta, pero vamos a ir conociendo a Pauleta, sobre todo corriendo por la banda con esa zurdita. La banda siempre la pretendes hacer tuya, también con tus maneras para dirigir efectivamente el equipo, y como veremos además no solo con juego sino también con alma. Pero bueno, cuando al final tenemos este tipo de conversaciones, lo primero es ir, yo creo que como siempre, a los orígenes de las cosas, a los orígenes de las situaciones, a los orígenes de las carreras deportivas. ¿Cómo y cuándo empezó lo tuyo en el deporte, Pauleta? Bueno, pues mi familia siempre ha sido una familia muy futbolera y al final mi padre y mis abuelos me han inculcado desde bien pequeña que es el Valencia, ser del Valencia, el fútbol. También creo que era algo innato, ¿no? Que ya nací con eso porque desde bien pequeña jugaba en el patio del colegio. Yo soy fallera, soy valenciana, soy de una falla y con los amigos en la falla también jugaba y mi madre me apuntó a natación, pero bueno, yo tenía mucho frío, le dije que no quería, que no me gustaba, a ver, me gustaba, pero pasaba mucho frío, entonces que lo que quería hacer era jugar al fútbol y yo he tenido la suerte de que mis padres y mi familia siempre me han apoyado en lo que a priori es un deporte de hombres, ¿no? En ese sentido, siempre están esos momentos iniciales, hablabas, ¿no?, de años en los que a lo mejor no estaba tan desarrollado en los clubes activadas las secciones femeninas y por suerte, y todavía queda camino por hacer, han proliferado muchísimo, como debía ser, evidentemente, y hoy tenemos muchísimas escuelas, ya no solo hablando de estructuras como por ejemplo el Valencia, ¿no?, en las que sus secciones femeninas vienen desde las más pequeñas, desde las benjaminas hasta ya casi prácticamente todas las categorías. Qué suerte también, qué bueno, en este caso, más que suerte, qué bueno que ese trabajo que venís haciendo tantas y tantas generaciones hasta el momento ahora ya esté absolutamente en el día a día de cualquier escuela deportiva de fútbol. Sí, al final es muy bonito, ¿no? Que ver cómo ha crecido y ha evolucionado tanto el fútbol femenino, venir de jugar en campos de tierra donde, bueno, yo aún tuve suerte y éramos 2 o 3 chicas jugando en el equipo, pero no era lo normal, no tenía referentes, no sabía, bueno, no existía ni siquiera un equipo femenino del Valencia que a priori siempre ha sido mi sueño, ¿no? Entonces, ver la evolución y tantas niñas ahora que tienen referentes, que saben que pueden pues jugar en estadios en los que sueñan, porque al final yo tampoco pensaba que podía haber jugado nunca en Mestalla, porque claro, si no había Valencia femenino, obviamente no se podía jugar en Mestalla. Entonces, ver esa evolución y ver también lo profesional que se está haciendo, aunque queda muchísimo, es algo súper, súper bonito. Antes has hecho referencia a un aspecto que me parece fundamental para... de hecho, lo he escuchado en algunas ocasiones también a gente muy experta y especialista en el fútbol hoy y respecto a antes, ¿no? Como que a veces se queda todo muy hoy en la pizarra y demás,
y como que falta un poco el fútbol de calle. Antes tú has estado, ¿no?, en el patio del recreo, en la calle, esa pillería y esas cositas que se aprenden en la calle y que cada vez a veces va, sin embargo, a menos. Que hay, digamos, menos esa libertad de que te metas en un campo de fútbol y, bueno, una cosa es el trabajo de pizarra y otra cosa es que te desenvuelvas y que salgan cosas que salen de la calle. Sí, al final el fútbol bonito de ver es el fútbol de calle. Tú sabes cuando una persona tiene fútbol porque tiene cosas diferentes pues eso, de jugar en las placetas, con los amigos. Es gente que desde bien pequeña pues ha jugado fútbol y tiene cosas diferentes a otros futbolistas o futbolistas que sí que es verdad que es más de pizarra, que es más táctico, más técnico, que no entienden tanto a nivel de juego, y sí que es verdad que es más bonito ver o más atractivo ver el fútbol de calle, callejero, que te atrae más que fútbol tan táctico y tan correcto, por así decirlo. En ese sentido, y yendo también a esa trayectoria deportiva, el hablar de llegar al equipo o al club que en tu casa ya además se llamaba el Valencia, de llegar al Valencia, de tener luego una etapa también de aprendizaje también y de crecimiento en Albacete, y luego volver también a Valencia, donde para además llegar a ser capitana. ¿Cómo resumirías, ¿no?, cómo harías balance de ese recorrido hasta la fecha, que aún queda mucho, que eres muy joven también? Pues sí, la verdad que tuve la suerte de Saguntino pasé al Mare Nostrum a jugar solo y únicamente con chicas, porque al final en tema físico pues no podemos seguir compitiendo con ellos. Tuve la suerte de que me llamó el Valencia, me llamaron 2 o 3 equipos más, Levante, Villarreal, pero obviamente yo siempre he sido del Valencia y eran los primeros años que se fundó. Porque antes, como te he dicho, no existía. Entonces, tener esa llamada y poder ponerme la camiseta del Valencia defendiendo esos colores fue como un momento, yo me acuerdo, súper bonito. Y luego el hecho de crecer en la cantera, poder llegar al primer equipo y salir para formarme tanto como mujer y como futbolista, creo que fue una decisión difícil, pero muy acertada, porque al final me ha hecho crecer muchísimo, madurar muchísimo, aprender sobre todo, tener experiencias pues un poco más difíciles, pero saber afrontarlas, y al final pues el hecho de salir me ha ayudado a ser más madura y volver aquí siendo mejor persona, mejor futbolista y, como te digo, pues mucho más madura en todos los aspectos. Por cerrar un poco, ¿no?, dentro de las conversaciones, al final vamos saltando un poco por etapas, pero por cerrar esa etapa puramente deportiva, ¿qué dirías también, ¿no?, de que casi brevemente, que es el Valencia para ti? ¿Qué significa el Valencia? Pues el Valencia al final es que desde bien pequeña lo he mamado, he visto todos los partidos, he ido a Mestalla, ha sido un sueño, he visto cómo el Valencia ganaba títulos, que ahora, pasa por un mal momento, pero realmente el sentimiento es el mismo, y para mí es mi casa. He estado desde muy pequeña jugando en Valencia. Sí que es verdad que me fui, pero he vuelto y al final lo siento como mi casa. Antes has hecho referencia también a la gente joven, al futuro, pero tú, además con Paula Cubells, estáis ya trabajando en presente y en futuro. Está todo lo que significa el ámbito profesional, deportivo en este caso, tuyo, por su parte también en el mundo de la fisioterapia y demás, pero habéis emprendido, además siendo muy jóvenes, un proyecto que se llama CRAM. ¿Qué es CRAM? Pues Cramt es una marca de ropa sostenible que pretende reivindicar todas las faltas de oportunidades que existe. Ahora en este momento estamos más centradas y enfocadas en el deporte porque al final es lo que más nos toca de cerca, ¿no? Pero bueno, que las primeras colecciones han sido de la mujer en el deporte, de juegos minoritarios, pero que puede ir hasta el cambio climático, hasta la diversidad, los niños que tienen pues problemas de familiares, que tienen más dificultades pues, a la hora de oportunidades, y CRAM pretende pues eso, reivindicar un poco toda la falta de oportunidades, y lo hacemos en este momento porque creo que es cuando más voz tenemos más visibilidad, y creo que sería una tontería no aprovechar el altavoz que tenemos para poder dar oportunidades y herramientas a gente que pues por desgracia no las tiene. Además, que tenéis una visión muy global. Suele ser a veces recurrente, ¿no?, que cada cual al final tire hacia su lado, que barra para casa, pero si vamos solo al aspecto deportivo, ya habéis ido mostrando con esas colecciones que vais a muchos deportes, a intentar visibilizar muchos deportes. Otra cosa es que además luego se puedan tocar otro tipo de temas, como vinculados al medio ambiente, etcétera, etcétera, pero de por sí, por el vínculo que tenéis al deporte, multidisciplinar, global.
Sí, al final una persona puede competir y dar voz, pero un grupo de personas grandes juntos en un equipo es mucho más fuerte que solo una persona. Entonces, a la hora de juntarnos tantos deportistas de tantas disciplinas diferentes, creo que tendríamos mucha más voz y al final el fútbol, creas o no, es un deporte mayoritario dentro de que el fútbol femenino no es mayoritario en sí, pero creo que tenemos mucha más voz y mucha más oportunidad de poder ayudar a otros deportes. Entonces, creo que sería absurdo y una tontería no luchar, y iría contra mis valores o nuestros valores de no luchar también por las oportunidades que tienen pues, en otras disciplinas o en otros ámbitos que no tienen tanta voz. Queremos aprovechar la voz que tenemos para poder ayudar. Utilizando tu voz, estamos hablando justamente con Pauleta, pero ¿y quién es esa otra parte, esa otra mitad? Paula Cubells. Pues Paula, la verdad que es una persona increíble, siempre ha sido deportista, se pone muchos retos y además bastante cabezona y los intenta conseguir y los consigue, y ha estudiado fisioterapia también y bueno, antes te comentaba que yo he tenido la suerte de que mis padres pues, me apoyaban y tal, y es verdad que sus padres no la apoyaban tanto, porque decían que, bueno, pues que si no le gustaban las otras cosas, pero ella, como te digo, es cabezona y entonces luchó por eso, se fue ella sola a apuntarse a fútbol sala, creo que fue, y al final sus padres dijeron, si te gusta, pues apúntate, y siempre, pues bueno, en ese momento ella ha luchado por sus creencias, por lo que piensa y sus valores, y creo que es una persona con muchísimos valores y que también ayuda al proyecto a crecer. Además, ahí siempre me imagino que hay sinergias con deportistas de otros espacios, con toda esa gente que podéis intercambiar opiniones. ¿Hay alguna cosa que te haya llamado especialmente la atención de historias que te hayan podido contar y que sirven también para ese trabajo de CRAN, para ideas incluso futuras? ¿Algún deporte o deportista que te haya llamado la atención? ¿O Sí. hasta la fecha esa línea global también la tenéis muy clara de cara al futuro? No, al final cuando tú te estás juntando con tantos deportistas y cada persona tiene una historia diferente, y sí que es verdad que te das cuenta de que desconoces las realidades que existen, porque por ejemplo estuvimos hablando con Ángela Fita, que es una tenista valenciana también, y nos decía que ella se tenía que pagar al entrenador, al fisio, los viajes del entrenador, sus propios viajes, con torneos que tenía que hacer. Entonces, que es un deporte individual y al final nosotros en el fútbol, pues los viajes y tal va a cargo del club, ¿sabes? Pero en deportes individuales ellos también se tienen que pagar con sus propios premios, pues al final te enteras de cosas que dices, ¿cómo puede ser que la gente no conozca esto? Otras realidades. Claro, ¿no? otras realidades que por eso también te mueven más a ayudar y a darle voz y a que la gente conozca que las cosas son como son. Dentro de eso, al final, está también lo que cada uno le pone de sí, ¿no? Y cómo es cada cual. Aunque no te gusta tanto la etiqueta o que la diversificas al grupo, de ti se dice, ¿no?, de que eres el alma del equipo, y justamente está esa parte más personal, ¿no?, de cómo es Pauleta. ¿Qué tratas de trasladar al fin y al cabo con el grupo, cada día en el campo, entrenando en los partidos? ¿Cuál es ese sello que al final, porque dicen al fin y al cabo, aunque tú repartas juego con todas las compañeras, en el campo, que se puede ver en cada partido, en cada entrenamiento, ¿qué es eso que les lleva a que identifiquen esa personalidad? Pues yo es que me siento una afortunada por hacer lo que hago, y creo que intento expresar eso, ¿no? Que somos afortunadas, que tenemos que disfrutar todo lo que hacemos, porque hay veces que nos enfocamos más en las cosas malas, que realmente son insignificantes, y el hecho de, bueno, que yo creo que dicen un poco que soy el alma por eso, porque intento de quitarle importancia a todo lo malo que viene, porque siempre van a haber cosas malas y van a llegar, pero intento quitarle importancia para dárselo a lo bueno y poder disfrutar, porque creo que somos unas afortunadas de poder estar jugando a fútbol, de dedicarnos a ello. Al final nosotros empezamos a jugar desde pequeñas porque nos gustaba, y no todo el mundo tiene la suerte de poder dedicarse a ello. Entonces creo que lo dicen un poco por eso, porque soy una persona que está siempre sonriendo, que está de hecho, contenta. Mira, ahí, teniendo también imágenes, ¿no?, de campo, de entrenamiento y tal, al final lo traslada, además sin parar. Sí, bueno, ahí no salgo tanto riéndome porque corriendo. Sí, no, me refiero corriendo. al hecho mismo de Sí. lo que significa, ¿no? Sí, pero al final
no creo tanto que sea el alma del equipo, aunque lo digan, simplemente es que intento que todo el mundo cuando tiene bajones esté bien, es normal, al final somos personas y estamos arriba, estamos abajo, pero intento que, pues eso, que relativicen y que le quiten importancia a las cosas que no lo tienen, porque a veces le damos mucha importancia a cosas insignificantes. Hasta has hecho antes referencia, hay momentos malos también. ¿Cuáles son los que han formado ya parte de tu carrera deportiva? Por ejemplo, aquella lesión, por ejemplo, o puede haber otros, en los que evidentemente te han dado un aprendizaje alto. Sí, al final con esa lesión, cuando me rompí el ligamento cruzado el primer año que salgo de Valencia justo y estoy viviendo sola fuera de casa por primera vez, me quedo con una frase que era el lado bueno de las cosas, que me regalaron un colgante y todo, porque desde ese momento dije, bueno, ya no lo puedo cambiar, lo que está hecho está hecho, tengo dos caminos, o quejarme por lo que me pasa y lo desgraciada que soy, o decir, en 2 semanas estoy caminando otra vez, estoy operada, hay gente que no tiene la suerte de operarse a la semana y volver, pues es algo que no me impide. Entonces, de los obstáculos siempre intento, o de las adversidades siempre intento crecer y aprender, y creo que eso, todos los problemas y las adversidades son las que me han hecho ser quien soy ahora. Pues de esos aprendizajes también te diría al final, me imagino que viniendo del fútbol son lo que te da el fútbol, que es lo que tratas tú siempre de darle, de devolverle, de en tu día a día intentar dejar, ¿no?, tu pozo. Sí, como te he dicho antes, al final el fútbol, cuando vienen estos problemas, es mi hogar, es mi casa, es mi refugio. Se me van todos esos problemas, cuando el problema no es el fútbol, claro. Pero bueno, que es mi casa, y entonces yo intento darle al fútbol eso, agradecerle y disfrutar cada momento que estoy compitiendo, y también me gusta, ¿no?, que las compañeras pues recuerden y sepan bueno, que cuando hay malos momentos tienen a una persona con la que estar, y que se note, ¿no?, que como que mi presencia les dé una tranquilidad de estar, bueno, pues seguras de que somos una familia y que vamos a ir juntas a todo. Sí, esta es complicada. Al final hacemos un poco una radiografía o un acercamiento de Pauleta en todos sus perfiles, pero claro, si tuviésemos que ir cerrando, ¿no?, la conversación, si obviamos no solo quedarnos en el mundo del fútbol, o de emprender con CRAM, o de haber estudiado magisterio y tal, ¿quién es Pauleta? Pues es una pregunta muy buena. Al final, Pauleta es una persona normal, una chica que le gusta el deporte, que le gusta el fútbol, que le gusta disfrutar, que pasa momentos buenos y momentos malos, aunque siempre se esté riendo, pero como te he dicho y llevo diciendo toda la entrevista, creo que tenemos que relativizar muchísimo las cosas, los problemas. A veces mi mayor virtud también es mi mayor defecto, que es relativizar también todo. A veces también necesitas un poco de, bueno, pues de esa chispa de decir, bueno, venga. Pero yo me definiría como una persona normal y feliz. Pues desde luego el rato que hemos estado creo que al final es feliz, porque vemos a una deportista que está compitiendo en máxima categoría, profesional, que además está emprendiendo muy joven, que además tienen unas ideas muy claras, y casi lo que tenemos que decir es que muchas gracias por eso y gracias por haber estado con nosotros. Bueno, a vosotros por invitarme siempre. Hasta aquí esta conversación, que seguramente se nos queda corta, la ampliaremos en muchas ocasiones seguramente, el darte las gracias, como decía, y ir cerrando esta conversación en Visibles, en visibilitas.com, pero como siempre decimos, no dejen de seguir el deporte femenino.